Y si te dijera que la clave para conectar profundamente con una mujer, para que te vea como alguien diferente, magnético e irresistible, no tiene nada que ver con tu físico, tu dinero o la frase ingeniosa que has ensayado frente al espejo? Y si te dijera que todo lo que creías saber sobre la seducción es, en el mejor de los casos, una verdad a medias. La mayoría de los hombres viven atrapados en un bucle de ansiedad. Se acercan a una mujer y su mente se convierte en un campo de batalla. ¿Qué le digo? ¿Le gustará mi chiste? ¿Se dará cuenta de que estoy nervioso? Se enfocan tanto en la aprobación, en conseguir un resultado, que se olvidan de lo único que realmente importa, la conexión, y fracasan. Vuelven a casa solos, frustrados, sintiendo que hay un código secreto que nadie les ha enseñado. Y en cierto modo, tienen razón. Pero ese código no es una técnica de manipulación ni una frase mágica. Es una filosofía, una forma de ver el mundo y de interactuar con él que los hombres más sabios y poderosos de la historia han practicado durante miles de años. Hoy voy a revelarte cómo aplicar el núcleo de esta filosofía, el estoicismo, en una simple regla de 3 preguntas. Una regla que, si la entiendes de verdad, te permitirá crear en 5 minutos una conexión más real y profunda que la mayoría de hombres consigue en 5 citas. Pero te advierto algo, esto no es un truco, es una transformación. Y para que funcione, necesitas quedarte hasta el final, porque cada pregunta construye sobre la anterior. Y la verdadera magia reside en el conjunto, en la mentalidad que hay detrás. Si estás listo para dejar de jugar y empezar a conectar de verdad, quédate conmigo. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu forma de entender las relaciones humanas. Vivimos en un mundo de ruido, conversaciones superficiales que van y vienen como el viento. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Te gusta viajar? Son preguntas vacías, de guión, que solo rascan la superficie. Son el equivalente a preguntarle a un explorador por el color de su mochila en lugar de por los tesoros que ha descubierto. Cuando haces estas preguntas, te conviertes en uno más, un hombre predecible, aburrido, que no genera ninguna emoción. El estoicismo nos enseña a buscar la esencia, a ir más allá de lo superficial. Marco Aurelio, el emperador filósofo, no pasaba sus noches escribiendo sobre las batallas del día, sino sobre la batalla de su alma. Buscaba entender sus propias motivaciones, sus miedos, sus virtudes. Y esa, amigo mío, es la energía que debes llevar a una conversación. No la del entrevistador que rellena una ficha, sino la del filósofo que busca entender un alma. Aquí es donde entra la primera pregunta. Olvídate del qué, concéntrate en el por qué. Cuando una mujer te dice a qué se dedica, por ejemplo, que es diseñadora gráfica, el 99% de los hombres responderá con un «Oh, qué interesante», o «y diseñas logos y esas cosas». Es una conversación muerta. El hombre estoico, el hombre que busca la esencia, hace una pausa, la mira a los ojos con genuina curiosidad y le plantea la primera pregunta clave. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más te apasiona de eso que haces? Aquello que te hace sentir que el tiempo desaparece. Analicemos esta pregunta. No estás preguntando por su trabajo, estás preguntando por su pasión. No estás preguntando por sus tareas, sino por su estado de flow, ese momento mágico en el que el mundo exterior se desvanece y solo existe ella y su vocación. Con esta pregunta, la sacas del modo automático y la invitas a conectar con su yo más auténtico. De repente, ya no es Ana, la diseñadora, es Ana, la mujer a la que se le iluminan los ojos cuando habla de cómo una combinación de colores puede cambiar el estado de ánimo de una persona. Es Ana, la que te cuenta que su verdadera pasión no es hacer logos, sino crear mundos visuales que cuenten una historia. Le estás dando permiso para ser ella misma, sin filtros, sin máscaras. Recuerdo a un cliente, llamémosle Javier. Era un tipo inteligente, bueno, pero terriblemente predecible en sus citas.
Sus conversaciones eran una lista de la compra de datos biográficos. Un día, en una cita con una abogada, en lugar de preguntarle sobre su especialidad, le lanzó la primera pregunta. La mujer, acostumbrada a que los hombres se sintieran intimidados o intentaran impresionarla, se quedó en silencio por un momento. Luego, sonrió y le confesó que lo que realmente le apasionaba no era ganar casos, sino la sensación de justicia, el poder ser la voz de alguien que no la tenía. En menos de un minuto, la conversación pasó de ser un interrogatorio a ser una confesión. Javier dejó de ser un pretendiente más para convertirse en un confidente. Esa es la diferencia. La primera pregunta rompe el hielo. Sí, pero no de forma superficial. Lo derrite desde dentro, apuntando directamente al fuego interior que todos llevamos. Demuestra que no te interesa su etiqueta social, sino su esencia humana. Y eso, en un mundo de apariencias, es increíblemente seductor. Pero esto es solo el principio. Una vez que has abierto la puerta de la pasión, necesitas adentrarte en su mundo interior. Necesitas entender no solo lo que ama, sino lo que la desafía. Aquí es donde el estoicismo nos da la segunda herramienta más poderosa, la dicotomía del control. Los estoicos, como Epicteto, nos enseñaron que la clave de la serenidad es diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no. Nuestros juicios, nuestras acciones, nuestras decisiones, eso es nuestro. La opinión de los demás, los resultados externos, la suerte, eso no lo es. Un hombre que entiende esto es un hombre que irradia una calma y una seguridad arrolladoras. No es reactivo, es proactivo. No busca la validación, la genera él mismo. Y esta mentalidad se traduce en la segunda pregunta. Una pregunta que te permite entender su carácter, sus miedos y sobre todo su fuerza interior. Después de haber escuchado su pasión, después de haber creado ese primer puente de conexión, la miras con empatía y le haces la segunda pregunta. La segunda pregunta es, si tuvieras una varita mágica para eliminar un solo obstáculo que te impide llegar a donde realmente quieres estar, ¿qué obstáculo eliminarías y por qué crees que está ahí? Esta pregunta es una obra de arte de la psicología estoica. Analicémosla. Primero, el marco de la varita mágica la libera de las limitaciones de la realidad. La invitas a soñar, a ser vulnerable, a mostrarte su verdadero anhelo. No es ¿cuál es tu mayor problema?, que suena negativo y pesado. Es una invitación a visualizar un futuro mejor. Segundo, la pregunta no se queda en el qué, va al por qué. ¿Por qué crees que está ahí? Con esto, la estás invitando a la introspección. ¿Es un obstáculo externo, como la falta de dinero o de tiempo? ¿O este es un obstáculo interno, como el miedo al fracaso, el síndrome del impostor o la procrastinación? Su respuesta te dará un mapa completo de su mundo interior. Si te dice que eliminaría su miedo a hablar en público porque cree que está ahí por una mala experiencia en el colegio, no solo estás conociendo su ambición, comunicar mejor, sino también su herida, una experiencia pasada y su nivel de autoconciencia. Entiende el origen de su miedo. Esta pregunta crea una intimidad instantánea. Estás tocando temas que la mayoría de la gente solo comparte con sus amigos más cercanos o con su terapeuta, pero lo haces de una forma tan natural y empoderadora que no se siente como una intrusión, sino como un regalo. Le estás diciendo, veo tu potencial, reconozco tus luchas y me intereso por la persona que quieres llegar a ser. Imagina el contraste. El hombre promedio le pregunta, ¿y tienes algún hobby? El hombre estoico le pregunta por el obstáculo que le impide conquistar sus sueños. ¿Quién crees que está creando una conexión real? ¿Quién crees que será recordado al día siguiente? Un amigo aplicó esta técnica con una chica que parecía tenerlo todo, un gran trabajo, una vida social activa, siempre viajando. Parecía una fortaleza inexpugnable. Después de la primera pregunta, donde ella habló de su pasión por el voluntariado, él le lanzó la segunda. Ella se quedó pensativa
y le confesó que el obstáculo que eliminaría sería su necesidad de estar siempre ocupada, y que creía que estaba ahí para no tener que enfrentarse a la sensación de soledad que a veces sentía. En ese momento, la armadura se cayó. Dejó de ser la chica perfecta de Instagram para convertirse en un ser humano real, con sus luces y sus sombras. Mi amigo no intentó solucionarle el problema. Simplemente la escuchó, asintió y le dijo: «Gracias por compartir eso conmigo. Requiere mucho coraje reconocerlo». La validó, la entendió, y en ese preciso instante se forjó un vínculo que ninguna conversación sobre hobbies o viajes podría haber creado jamás. La segunda pregunta te posiciona como un hombre de profundidad, un hombre que no teme las conversaciones difíciles, un hombre que es un refugio seguro en un mundo caótico. Le muestras que eres capaz de manejar su vulnerabilidad, y eso es una de las cualidades más atractivas que un hombre puede poseer. Ya has conectado con su pasión, has entendido sus luchas. Has creado un espacio de confianza y vulnerabilidad. Has hecho en 2 preguntas lo que la mayoría no consigue en meses. Pero falta la pieza final, la que lo une todo, la que eleva la conexión de lo emocional a lo espiritual, la que apela a la virtud. El pilar fundamental del estoicismo es la virtud. Para los estoicos, el único bien verdadero es la virtud, la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Todo lo demás, la salud, la riqueza, la reputación, son indiferentes preferidos. Son agradables de tener, pero no definen tu valor como ser humano. Tu valor reside en tu carácter, en las decisiones que tomas cuando nadie te ve. Un hombre que vive guiado por la virtud es un hombre magnético, no porque lo intente, sino porque lo es. Su autoestima no depende de factores externos. Su paz interior es innegociable. Es el roble en medio de la tormenta. Y las mujeres, como cualquier ser humano que anhela la estabilidad y la autenticidad, se sienten irresistiblemente atraídas por esa clase de energía. La tercera pregunta está diseñada para que ella conecte con su propia virtud, para que se vea a sí misma a través de la lente de su carácter, no de sus logros. Después de la intimidad creada por la segunda pregunta, haces una transición suave. La miras con admiración, no por su belleza, sino por la fuerza que ya has vislumbrado en ella, y le haces la tercera y última pregunta. La tercera pregunta es, más allá de tus logros profesionales o académicos, ¿cuál es ese momento en tu vida en el que te sentiste más orgullosa de ti misma por una decisión que tomaste, por haber actuado de acuerdo a tus principios, aunque fuera el camino difícil? Esta pregunta es la culminación de tu enfoque estoico. Es una bomba de profundidad emocional y de carácter. Desglosemos su poder. Primero, eliminas explícitamente los logros. Más allá de tus logros, con esto le comunicas que no te impresionan las medallas, los títulos o los ascensos. Te interesa la persona que hay detrás de ese currículum. Le estás pidiendo que te muestre su alma, no su trofeo. Segundo, te enfocas en una decisión, en una acción acorde a sus principios. La estás invitando a recordar un momento en el que su carácter brilló, un momento en el que eligió el coraje sobre la comodidad, la honestidad sobre el engaño, la lealtad sobre el beneficio personal. Tercero, reconoces que a menudo lo correcto es lo difícil, aunque fuera el camino difícil. Esta pequeña frase es crucial. Le das permiso para hablar de una lucha, de un sacrificio. Le dices que entiendes que la virtud no es fácil y que valoras precisamente eso. La respuesta a esta pregunta es oro puro. Quizás te hable de la vez que defendió a un compañero de trabajo que estaba siendo tratado injustamente, arriesgando su propia posición. O de la vez que decidió terminar una relación tóxica, aunque se sentía aterrada de estar sola. O de la vez que perdonó a alguien que la había herido profundamente, no por esa persona, sino por su propia paz interior.
Cuando te cuente esa historia, la verás brillar, no con el brillo superficial de la coquetería, sino con el resplandor profundo del orgullo por el propio carácter. Y en ese momento, tu rol es simplemente ser el espejo, escucharla con atención plena, asintiendo, y cuando termine, decirle algo tan simple y poderoso como: esa historia dice mucho de la persona que eres. Gracias por confiar en mí para contarla. Con estas 3 preguntas, has completado un viaje desde su pasión, lo que ama, pasando por sus luchas, lo que la desafía, hasta su virtud, quién es en su núcleo. No la has conquistado en el sentido vulgar de la palabra, has hecho algo mucho más poderoso. Has creado un espacio sagrado donde 2 almas pueden mostrarse tal y como son, sin miedo al juicio. Te has convertido en un catalizador de su propia autenticidad. Y una mujer nunca olvida al hombre que la hizo sentir orgullosa de ser ella misma. Nunca olvida al hombre que vio su luz, sus sombras, y admiró el conjunto. Te conviertes en una categoría aparte. Ya no eres uno de los chicos con los que salió. Eres el hombre con el que tuvo la conversación más real de su vida en los primeros 5 minutos. Así que recapitulemos. La regla de las 3 preguntas no es un guión que debas memorizar. Es una filosofía, es el arte estoico de la conexión humana. La primera pregunta busca la pasión, no la profesión. Te permite conectar con su fuego interior. La segunda pregunta busca el anhelo detrás del obstáculo. Te permite conectar con su mundo interior y su fuerza. La tercera pregunta busca la virtud detrás de la acción. Te permite conectar con su carácter y su alma. Piénsalo como un viaje al centro de una persona. La mayoría se queda en la corteza, hablando del clima y del trabajo. Tú, armado con la sabiduría estoica, te atreves a ir más profundo. Y es en esa profundidad donde reside la verdadera atracción. La atracción que no se desvanece con el tiempo. La atracción que se basa en el respeto, la admiración y el entendimiento mutuo. El consejo final que quiero darte es este. Empieza a practicar esta mentalidad no solo en la seducción, sino en todas tus interacciones, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Entrénate para ser un buscador de esencias, no un coleccionista de datos. Conviértete en un hombre cuya presencia invite a la autenticidad, porque la seducción no es un conjunto de técnicas que aplicas a las mujeres. Es la consecuencia natural de ser un hombre de alto valor, un hombre con un centro de gravedad interno, un hombre virtuoso. Y eso, amigo mío, es irresistible. Si este enfoque resuena contigo, si sientes que esto es lo que has estado buscando para construir no solo mejores relaciones, sino una mejor versión de ti mismo, entonces suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada video que publicamos es una pieza más de este rompecabezas, un paso más en el camino para convertirte en ese hombre estoico, seguro y magnético que estás destinado a ser. Y déjame un comentario abajo con tu propia experiencia. ¿Alguna vez has tenido una conversación que lo cambió todo? Quiero leerte. Recuerda siempre esto. Deja de buscar la frase perfecta. Empieza a hacer la pregunta correcta.